Hoy vengo a presentarles el tema de sistemas somestésicos y químicos, centrándonos en tres sentidos: el tacto, el olfato y el gusto. Durante esta presentación vamos a ver qué estructuras intervienen en cada uno, cómo se capta el estímulo, cómo viaja la información hasta el cerebro y cómo el cerebro la interpreta para que podamos reaccionar y adaptarnos a nuestro entorno. Nuestros sentidos son sistemas especializados que permiten percibir e interpretar el mundo que nos rodea. Podemos dividirlos en varios grupos. Los sistemas químicos, como el olfato y el gusto, que detectan sustancias químicas presentes en el ambiente o en alimentos y las convierten en sensaciones. El sistema somestésico, que es el que incluye el tacto, que capta estímulos mecánicos como presión y vibración. Estímulos térmicos como el calor y el frío, dolor y sensaciones relacionadas con la posición y el movimiento del cuerpo. En todos los casos, la información sensorial no se queda en el lugar donde se capta, sino que viaja al cerebro, que es el encargado de procesarla, interpretarla y generar una respuesta, ya sea alerta, placer, rechazo o una acción. Sentido del tacto. El tacto, cuyo nombre proviene del latín tactus, es uno de los 5 sentidos básicos del ser humano. Nos permite permitir características físicas de los objetos y del entorno, como la precisión, la temperatura, la textura y la dureza. Además de servir para explorar el mundo, es fundamental para protegernos. Gracias a él percibimos riesgos, como una quemadura o una cortada, y reaccionamos de inmediato. El tacto forma parte del sistema somestésico, que no solo incluye la piel, sino también receptores internos que detectan la posición y el movimiento del cuerpo. Modalidades del tacto y vías de transmisión. En el tacto se reconocen dos grandes modalidades. Toque fino nos proporciona información muy precisa, como la forma, textura y tamaño de un objeto. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, reconocer una moneda cuando cerramos los ojos. Toque crudo nos da una percepción más general, como la precisión fuerte o el contacto sin detalles específicos. Ambas modalidades dependen de receptores diferentes y de vías nerviosas específicas que llevan la información hasta el cerebro para que sea interpretada. La piel y sus capas. El órgano principal del sentido del tacto es la piel, que es el más extenso del cuerpo humano. La piel está formada por 3 capas. Epidermis, la capa más extensa, formada principalmente por células muertas y queratina, que actúan como barrera protectora contra agentes externos. Dermis, la capa intermedia, donde se encuentra la mayoría de los receptores sensoriales, vasos sanguíneos y glándulas. Hipodermis, la capa más profunda, compuesta sobre todo por el tejido adiposo, que sirve como aislante térmico y amortiguador de golpes. Estas 3 capas trabajan en conjunto para protegernos y permitirnos percibir el entorno. Partes de la estructura de la piel. Dentro de la piel encontramos varias estructuras importantes. Músculo erector del pelo, que reacciona al frío o al miedo provocando la piel de gallina. Glándulas sebáceas, que producen sebo para lubricar y proteger nuestra piel. Glándulas sudoríparas, que producen sudor y ayudan a regular la temperatura. Poros sudoríferos, que son las salidas del sudor a la superficie. Folículos pilosos, donde crece el pelo. Vasos capilares, que nutren la piel y ayudan a la regulación térmica. Red del nervio, que transmiten la información sensorial al cerebro. Todas estas estructuras participan de forma directa o indirecta en el sentido del tacto. El tacto y el cerebro. Cuando un receptor táctil detecta un estímulo, la señal se envía por nervios sensoriales hasta la médula espinal. De allí pasa al tálamo, que funciona como una central de distribución de información sensorial. Finalmente, la señal llega a la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal del cerebro, donde se interpreta la sensación y se decide cómo reaccionar. Este proceso ocurre en fracciones de segundo, lo que nos permite reaccionar rápidamente a cualquier contacto o cambio en el entorno.
El gusto. El sentido del gusto es parte del sistema químico y nos permite distinguir entre alimentos seguros y peligrosos, como evaluar su valor nutricional. Funciona gracias a células especializadas en la lengua que detectan moléculas presentes en los alimentos. Una vez que estas células captan la información, envían señales al cerebro que la interpretan junto con el olfato para formar la percepción completa del sabor. Función. La principal función del gusto es doble. Por un lado, nos ayuda a detectar nutrientes esenciales y por otro, advertirnos sobre sustancias que podrían ser dañinas. Gracias a él, desarrollamos preferencias alimentarias y respuestas emocionales de placer o rechazos a ciertos sabores. Tipos de papilas gustativas. Clasificación y características. Papilas filiformes. Su forma, delgadas y alargadas. Función, no tienen receptores de gusto y ayudan al tacto y a manipular alimentos. Ubicación, toda la superficie de la lengua. Papilas fungiformes. Su forma, con apariencia de hongo. Función, perciben todos los sabores. Ubicación, dispersas principalmente en la punta y bordes de la lengua. Papilas circunvaladas o caliciformes. Forma, grandes y redondas rodeadas por un surco. Función, especializadas en detectar sabores amargos. Ubicación, parte posterior de la lengua. Papilas foliadas. Forma, pliegues o arrugadas. Función, detectan sabores ácidos y salados y su ubicación lateral es posterior de la lengua. Receptores del gusto. Los receptores del gusto se encuentran en las papilas gustativas distribuidas por toda la lengua. Cada papila contiene grupos de células sensoriales que detectan moléculas disueltas en la saliva. Cuando estas moléculas entran en contacto con los receptores, se genera un impulso nervioso que viaja hacia el cerebro. Proceso sensoperceptivo del gusto. El proceso sensoperceptivo del gusto sigue estas etapas. Las moléculas de los alimentos se disuelven en la saliva. Los receptores en las papilas gustativas generan impulsos nerviosos. Las señales viajan por los nervios craneales hacia el bulbo raquídeo. Desde el bulbo, la información llega al tálamo y después a la corteza gustativa. Finalmente, el cerebro integra el gusto con el olfato para formar percepción del sabor, lo que influye en nuestras preferencias y reacciones. El gusto y el cerebro. La información gustativa, desde pasar por el tálamo, llega a la corteza gustativa primaria, donde se identifica el sabor. En la corteza orbitofrontal se combina con la información del olfato y la textura creando una experiencia multisensorial. El sistema límbico asocia estos sabores con emociones y recuerdos, lo que explica por qué algunos alimentos nos resultan agradables o desagradables según nuestras experiencias pasadas. Olfato. El olfato es la capacidad de percibir y distinguir olores mediante receptores especializados ubicados en la cavidad nasal. Este sentido nos permite identificar sustancias del ambiente relacionadas con recuerdos y generar reacciones, emociones o de alerta. Además, tiene una conexión directa con el gusto, incluyendo en la percepción del sabor. Receptores del olfato. El olfato cuenta con dos estructuras claves: neuronas olfatorias, células sensoriales encargadas de detectar las moléculas olorosas, cilicios olfatorios, prolongaciones microscópicas que se encuentran sumergidas en la mucosa olfatoria y captan las partículas olorosas disueltas. Estas células tienen una vida útil limitada y se regeneran periódicamente, lo que asegura la continuidad del sentido. Proceso sensoperceptivo del olfato. El proceso del olfato comienza cuando las moléculas volátiles entran por la nariz y disuelven en la mucosa olfatoria. Los receptores convierten el estímulo químico en impulsos eléctricos que viajan por el nervio olfatorio, también llamado por el craneal. Esta información llega al bulbo olfatorio y desde ahí se envía directamente al sistema límbico o a la corteza olfatoria. El olfato y el cerebro. El olfato tiene una conexión directa con el sistema límbico.
donde se encuentran estructuras con las amígdalas y el hipocampo. Esto explica por qué ciertos olores pueden evocar recuerdos muy claros y despertar emociones muy intensas. Además, incluye en la percepción de sabor, por lo que si tenemos el olfato bloqueado, como cuando estamos resfriados, nuestra capacidad para disfrutar la comida disminuye. Senso perceptivo. Este proceso sensoperceptivo en todos los sentidos, tanto somestésicos como químicos, siguen un proceso común. Recepción. Un órgano sensorial especializado capta el estímulo. Transducción. El estímulo físico o químico se convierte en impulsos eléctricos. Transmisión. Las señales viajan a través de nervios específicos hasta el sistema nervioso central. Procedimiento de interpretación. El cerebro analiza, integra y asocia la información con los recuerdos y emociones para generar una respuesta. Este mecanismo nos permite percibir el mundo de manera global, tomar decisiones y reaccionar ante lo que nos rodea. Conclusiones. En conclusión, el tacto, el gusto y el olfato son sentidos esenciales que nos permiten percibir, responder a estímulos del entorno. Captan información, la envían al cerebro y ésta la interpreta asociándolo con recuerdos y emociones. Gracias a la interacción de estos sistemas podemos experimentar el mundo de forma completa, identificar peligros, disfrutar de experiencias sensoriales y adaptarnos mejor a nuestro medio. Muchas